de la cárcel donde de forma ilegal estoy preso injustamente acusado de criminal. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! Con esta y otras consignas, familiares de presas y presos políticos acompañaron en un acto de solidaridad frente al penal de Mariona a sus seres queridos que han sido víctimas de persecución política orquestada por las autoridades del gobierno actual. Este domingo 24 de octubre, como Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, acompañamos en un acto de solidaridad a nuestros seres queridos que han sido víctimas del régimen autoritario del gobierno salvadoreño. Nuestros familiares encarcelados injustamente han sido objeto de persecución política por este gobierno fascista que ha violentado sus derechos humanos desde la garantía, la defensa, el debido proceso y la persecución de inocencia hasta el derecho de salud. COFAPES, un espacio que fue creado por sus familiares ante la persecución política, denuncian que han sido encarcelados injustamente y que no se ha garantizado un debido proceso, defensa o presunción de inocencia, violentando de esta forma sus derechos humanos. Amigos y amigas, en esta situación que vivimos ahora en El Salvador, en el cual ni siquiera hay división de poderes del Estado, está claro que hay una persecución política contra aquellos y aquellas que no son de su misma grupo de gente que avalen todo lo que dice el presidente de la República. Los representantes de COFAPES dijeron que mantendrán las acciones de denuncia y también de carácter judicial hasta demostrar la inocencia de sus familiares. La solidaridad mostrada este domingo fue para Calixto Mejía, Carlos Cáceres, Hugo Flores, Francisco Iresi, Denis Córdoba, Ever Enríquez, Jaime Valdés, Santos Portillo y Amílcar Pérez. En fechas anteriores también se ha mostrado apoyo a Erlinda Handal y Violeta Mengíbar, también presas políticas en la cárcel de mujeres de Ilopango. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas noches a quienes se van conectando, a quienes se van a agregar a esta transmisión de Voz de Washington Media y especialmente buenas noches a nuestra invitada, la licenciada Ivania Cruz, representante de COFAPES. Bienvenida. Buenas noches, Daniel. Un gusto agradecer el espacio a tu programa para informar no solamente al pueblo salvadoreño aquí en el país, sino también en el exterior. Es importante precisamente la situación y el tema que vamos a hablar ahora. Como COFAPES, para aquellos que no nos conocen, es el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, creado en el año 2021. Precisamente vimos un video de las primeras actividades que se realizaron bajo aquel contexto, cuando prácticamente se da la persecución política de una forma más intensa en el país, y que hoy por hoy, ya en este año, se ha incrementado el número de presos políticos, como también la situación jurídica de todos los presos, que ya ha venido constantemente cambiando. Así que de eso hablaríamos este día y agradecer este espacio precisamente. Bueno, gracias por aceptar la invitación para ilustrarnos, ¿verdad? Para educarnos sobre este tema que parecía superado y vamos a ver que nos ponga en perspectiva nuestra invitada sobre qué se considera un reo político, quién se considera un reo político, ¿verdad? Y por qué estamos hablando, después de los acuerdos de paz, que en El Salvador, en pleno siglo XXI, hay presos políticos. Quisiera que comenzara por ahí, contándonos, diciéndonos un poco qué caracteriza a un detenido para que se le considere como preso político. Sí, bueno, quizás para poner un poquito de contexto, bueno, preso político es cualquier persona, ¿verdad?, física, que pertenece a un partido político, a un sector político. Obviamente se le hace una fabricación de un caso donde supuestamente se le acusa de un delito y este es obviamente encarcelado.
pero esto va se puede decir, repercusión de ciertas acciones represivas insistentes que se han realizado, y a eso se le llama persecución política. En primer momento, para poder realizar esas acciones, obviamente tiene que haber un rompimiento del Estado de Derecho, que es lo que pasó en El Salvador. Y bajo ese contexto, el gobierno actual, presidido por Nayib Bukele, ha hecho esas acciones que el escenario precisamente en el país ya no se da ni garantías a ninguna persona ni a ningún ciudadano que enfrente un proceso de forma justa. Es así que comienza a haber prácticamente un poder absoluto. Y es lo que el gobierno realizó, ¿verdad? Si bien es cierto, llega democráticamente a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, pero no significa que tener la mayoría en la Asamblea Legislativa sea motivo para cometer acciones inconstitucionales, como por ejemplo el golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, cambiar o sustituir al fiscal general de la República, prácticamente todos bajo el mismo mando de una sola persona. Es así que consolida prácticamente una dictadura y ya crea escenarios. ¿Cuál es el segundo paso que este gobierno realizó? La reforma de cierta ley para hacer cambios dentro del órgano legislativo de una forma también ilegal. Sustituye a muchos jueces, precisamente aquellos que ya cumplían con 30 años de trabajo y 60 de edad, e impone a jueces al servicio de este gobierno. Teniendo un escenario como ese, es muy fácil manipular la situación y generar un marketing de que está combatiendo la supuesta corrupción para desviar la atención de las malas acciones que este gobierno está haciendo. O de las, o de las no obras que obviamente no ha hecho. Vamos a dos partes ahí. La primera, usted nos decía que miembros de un partido político detenidos por su membresía, pero en este caso voy a hacer una pregunta un poco delicada, ¿verdad? Delicada porque sé que toca sensibilidades. ¿Cómo podemos diferenciar a un preso político de un político preso? Correcto. Primero, porque se debe realizar una investigación previa. No puedes hacer una acusación, obviamente, como decimos, de dedo, como normalmente se está haciendo. Por ejemplo, si hay una manifestación y sindicalistas están ahí y ordenan que sean capturados en el momento, ¿cuál es la investigación previa de eso? Ese es un ejemplo. Con el tema igual, con el tema de un miembro de un partido político, porque lo que este gobierno ha generado, y yo lo puedo decir de esta manera, es que es un gobierno terrorista, porque ha sido y se ha basado en el terror. Entonces tuvo que encarcelar a ciertas personas para generarle miedo obviamente, a todos sus opositores, porque estamos hablando de que comienza la persecución de un partido político en específico, en este caso exfuncionarios del FMLN. Pero después eso va incrementando a cualquier voz crítica, al grado que ya tenemos incluso periodistas exiliados. Cualquiera que sea la voz, no un partido político, una organización civil, ¿verdad? Un sindicato, etcétera, no se le pueda manifestar o criticar a este gobierno, porque entonces precisamente va a ser encarcelado. Recordemos que la campaña de Bukele se basó precisamente, obviamente, a tirarle a los partidos opositores en aquel caso de la campaña, y a generar como que yo voy a hacer precisamente a que se cumpla la justicia, y se crean situaciones que no son para un proceso. Por ejemplo, el tema del caso de los exfuncionarios, de las 10 personas que ellos giraron orden de captura posterior a que los hayan capturado. Ojo con esto, cuando agarraron a la doctora Violeta, ya iba a una consulta y no había orden de captura, se la llevan engañada a una delegación policial. Cuando agarraron a Hugo Flores, le dijeron que su vehículo estaba reportado como robado y se lo llevan engañado a una delegación policial. Es así que a 5 personas de forma engañada la llevan a una delegación policial y posteriormente se hace la captura. Y después otras 5 personas que estaban fuera del país, obviamente, piden al Interpol
que intervenga por estas personas porque estaban fuera del país. ¿Y qué dijo la Interpol? En 2 ocasiones le respondió al Estado de El Salvador en decirle que eso no era un caso jurídico, eran motivaciones políticas. De ahí se diferencia el hecho que no son políticos presos, sino que obviamente son presos políticos, porque son motivaciones de utilizar la supuesta combate a la corrupción como un modo de campaña y populismo, no porque realmente existe. Yo, como te repito, cualquier persona que se le abre un proceso, pero que éste vaya de acuerdo al debido proceso, que a esta persona se le garantice todo el tema judicial y que se hagan las órdenes de captura como deben de realizarse, obviamente debe enfrentar ese proceso, cualquier ciudadano, sea quien sea. Pero el método ocupado por este gobierno a estas personas no fue legal, fue indebido. Y ya hay esos respaldos internacionales donde nos consideran, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a estas personas presos políticos. Porque el trato que se le ha hecho a estas personas es desigual a comparación a otras. Ejemplo de ello, estas personas en la primera audiencia teniendo todos los arraigos, que los arraigos vienen siendo los documentos que le ampara a esa persona a enfrentar el proceso, pero con una medida sustitutiva, la detención. Es decir, que no vaya a prisión, que sean otras condiciones las que se les imponga, como por ejemplo no salir del país, firmar en el juzgado, no cambiar de domicilio, siendo un hecho notorio. Estas personas no se pueden escapar, fueron funcionarios. Es un hecho notorio que está en todos los medios de comunicación. Obviamente pueden salir, pero no. El gobierno lo que hizo fue una pantalla de haberlos encarcelado y utilizar, por ejemplo, en el Canal 10 Osiris Luna, poner todo un documental cuando las compañeras, por ejemplo, Violeta y Erlinda estuvieron en prisión, cómo entraban de civiles y cómo eran vestidas, ya se puede decir, como uniforme de presa. Diferente el trato a la exalcaldesa de Soyapango, de Nuevas Ideas, que la tienen en prisión, que la vimos, que obviamente ningún tipo de situación como las que las compañeras vivieron, vivió ella. Diferente es el caso privilegiado de Ligia Saca, que le acaban de anular todo el proceso. Diferente es Silva, que obviamente eso quedó documentado y ante los medios de cómo agredió y dijo expresiones de violencia contra la mujer. Entonces, si supuestamente este gobierno está actuando y que va a todos precisamente a tratarlos por igual, sea quien sea, y que está combatiendo la corrupción, claros ejemplos como los que te acabo de dar es muy diferente a los que otras personas están viviendo. Así que es mentira el hecho de que están combatiendo la corrupción, y por ese trato desigual que estas personas han tenido con este gobierno, ese trato desigual se considera presos políticos. Ese trato desigual, estamos hablando del trato a los adversarios, a los opositores políticos, versus los agentes del gobierno, los que trabajan bajo el mando del presidente de la República, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios de la administración Bukele, ministros, secretarios de alguna cartera del Estado, alguien con alto rango, han sido procesados por corrupción, que usted tenga conocimiento hasta este momento? Actualmente del gobierno y funcionarios de Bukele, ninguno. Habían investigaciones de las CICIES ante, por ejemplo, Carolina Recinos. Nunca hemos visto al presidente manifestarse en ese caso. Al ministro Alaví por la corrupción de la pandemia, de los productos, de la forma en cómo se adquirieron. Al exministro de Agricultura, Anlíquer, por la compra de los productos que se dieron en México y todas esas anomalías que se han realizado. Por ejemplo, al funcionario Marroquín, o a Osiris Luna, acusados por supuesta tregua, y que actualmente sí los puedo decir acusados, al menos en Estados Unidos, porque aquí prácticamente no se le ha abierto ningún proceso a ninguno. Entonces vemos una situación de corrupción de funcionarios de este gobierno que son intocables, y ante ese tipo de situaciones el gobierno no se manifiesta. Al contrario, lo que ha hecho el presidente es proteger a estos corruptos, ¿verdad?, de las situaciones que se han presentado, porque obviamente todo se ha hecho con el aval del presidente Nayib Bukele. Todos estos funcionarios
no se han mandado solitos, sino ha sido por la autorización del presidente. Así hay una, vamos a decir esto, el presidente protege a sus funcionarios de cualquier investigación de corrupción. El caso Catedral que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Mejor quitan al fiscal, y los fiscales que andaban investigando han tenido que huir del país. No sabemos cuánta información se llevaron, ¿verdad? Ojalá que eso pues resulte para buen fin más adelante. Indudablemente, como lo plantea, sí, ¿verdad? Pareciera de que existe una política de Estado donde seleccionan a los objetivos para mandar un mensaje a otros individuos. Le voy a presentar no sé si usted ha visto esta imagen en el Twitter, que ya se va acercando al año de detención. Sí, claro que sí, el tuitero prácticamente, ¿verdad? Que lo capturan. Sí. Sin orden de detención, sin haber flagrancia porque no había delito, no le dan la libertad, y lógicamente pues la evidencia creo que usaron, o las razones que usaron, fue porque él es tuitero y estaba denunciando una situación irregular de uso de recursos del Estado por parte de uno de los hermanos del presidente. Y para mí se ajusta a la figura de reo político o preso político, como usted lo ha planteado. Correcto, entra dentro de la calidad de presos políticos. Por eso te digo que cualquier crítica que se le haga al gobierno y este es capturado por esa crítica, entonces se va a considerar preso político. Así tenemos a los sindicalistas que estaban obviamente exigiendo sus derechos laborales y su salario. 3 meses sin que se les pague, y obviamente tienen hijos, iniciamos el año escolar, etcétera, etcétera, gente con sus deudas que obviamente los bancos no perdonan, ahí están precisamente las deudas. Es normal que cualquier empleado se estuviera manifestando, y también fueron capturados. Tenemos el de tuitero, que prácticamente lo que tú estás diciendo, estaba denunciando ciertos privilegios que gozan precisamente la familia de Bukele, y no son funcionarios para tener, por ejemplo, guardaespaldas, etcétera, etcétera. Entonces tú te fijas que se da una utilización de recursos del Estado para capturar precisamente a cualquier opositor, porque aquí sabes lo que se da una fotografía en la playa precisamente por Karim Bukele, obviamente estaba con su novia, con privilegios, y estaban en un sector turístico de playa. Al utilizar esa imagen que se hace viral precisamente en redes, la persona obviamente andaba su celular, me imagino, utilizan a agentes policiales a generar retenes en ese momento para ir revisando vehículo por vehículo, celular por celular, para generar esa captura. Entonces, obviamente la policía no tiene que ser algo político, se creó después de los acuerdos de paz precisamente para brindarle seguridad a la población, no para servirle a ningún gobierno de una forma, se puede decir, antojadiza, ¿verdad? Así que sí se considera presos políticos, vea esa situación. Igual, si bien es cierto, no tenemos hasta la fecha periodistas capturados, pero sí exiliados por la misma persecución política. Y los ataques a El Faro, para el caso, ¿verdad? Los ataques a El Faro no se hacen esperar por parte desde Casa Presidencial, desde la Asamblea Legislativa y de diferentes funcionarios de gobierno. Dice Miriam Méndez, otro caso de abuso es el de los detenidos de la comunidad Santa Marta, sin duda presos políticos. Ahí hay una discusión jurídica un poco larga, ¿verdad? Pero yo he escuchado, no sé, ¿verdad? Si tendrá información sobre esto, de que hay una intención del actual régimen de Bukele de restablecer las concesiones para la explotación minera, y que estos activistas comunitarios de la comunidad de Santa Marta pues eran un problema, ¿verdad? Para el gobierno a la hora de que llegaran las compañías mineras a explotar nuevamente. Yo me recuerdo el caso de Marcelo Rivera, ¿verdad? Que lo terminaron matando. Claro, no era este gobierno,
fue una cuestión un poco más, de hace mucho más tiempo, pero al parecer está en esa posibilidad de que esa ley de moratoria de la minería sea revertida por el actual presidente. No sé si maneja alguna información sobre eso. Sí, pues prácticamente también vemos bastante represión a gente humilde, campesina, que siempre ha estado a la defensa precisamente el tema de la minería, el tema del medio ambiente, recursos naturales o del agua. Y muchos casos se dieron incluso cuando precisamente este gobierno toma posesión y vemos un favoritismo a funcionarios o amigos empresarios del gobierno. Ejemplo de ello es el caso, por ejemplo, esto de Santa Marta. Obviamente son personas que son presas políticas, que han retomado una situación demasiado, digamos, antigua. Ese municipio fue obviamente cuna en una situación del tiempo de conflicto armado y que están retomando precisamente a verlos como criminales cuando hay precisamente incluso la Comisión de la Verdad ha establecido un reporte que el 90% de los casos en el tiempo de conflicto armado corresponden a la Fuerza Armada. Y esos casos son intocables, pero el tema de los exguerrilleros sí lo toca la Fiscalía General de la República. Entonces vemos una situación completamente similar, totalmente desigual. Tuvimos una situación también que por defensa al derecho al agua estuvieron incluso unos de la comunidad La Labor, unos campesinos que también estuvieron en prisión porque el tema de la propiedad es de un empresario amigo del presidente. También estuvieron en prisión ellos, y poco se conoce de esa situación. Otro tema también, el tema de Isla Tasajera, cuando la mayoría de esa isla tasajera es del Estado y solo es una pequeña parte de la familia Closa, y que nunca esta familia había tenido un apoyo de un gobierno como hasta esta fecha, a esta hora, sí lo tuvo para llegar a ocupar hasta elementos de la HUMO, agentes policiales, donde prácticamente le desmantelaron la vivienda a las personas que habitan ahí por más de 30 años, les quemaron sus cultivos. Estamos hablando, incluso ellos explicaban de que eso es muchos años de darle mantenimiento a ese tipo de árboles donde generaban frutos y todo, y que obviamente los habitantes han estado ahí cumpliendo con el tema de medio ambiente, ¿verdad? Utilizan los recursos de una forma responsable y no irresponsable, y que ahí prácticamente se ha considerado que el gobierno no tiene que transferir esas tierras, y que quieren hacer precisamente un tema de Cancún ahí, tipo el tema turístico, y agarrar a esos recursos naturales. Entonces vemos como intereses, obviamente, que se están viendo lo de Santa Marta y todos estos ejemplos, que obviamente al tener un gobierno como el que está, los empresarios piden el apoyo del mismo para hacer lo que se está haciendo, igual que el régimen de excepción. Comenzamos con capturas individuales en el año 2021 y ahora con el régimen de excepción fueron capturas masivas, que yo no digo que no se combata la delincuencia, claro que sí, pero dentro de ese régimen se aprovechan también de ciertas situaciones. Entonces es lo que ha pasado. El tuitero, aunque él es técnico, ¿verdad?, en muchas otras cosas, una persona bien formada, Mario Gómez, la policía lo va a buscar a su casa sin orden de detención, se lo llevan, no le dicen en calidad de qué iba. Con él hemos hablado incluso en un programa de esto sobre ese caso. Solo que tenía que acompañarlos a la policía, regresan a la casa, le quieren abrir o quitar la computadora, requisarla, qué sé yo, y las redes sociales se activan. En ese momento no había régimen de excepción y Mario sale libre unas horas después. Ahora Mario es exiliado en Estados Unidos, ¿verdad? Un caso típico que yo, cuando he hablado con él, le digo: mira, vos fuiste la primera víctima del régimen de excepción cuando no había régimen de excepción, ¿verdad? Pero el modus operandi es el mismo. Estamos entonces frente a un Estado que selecciona objetivos para mandar un mensaje, que selecciona a
potenciales presos políticos para calmar a las protestas, o qué es lo que hay de fondo, o realmente son casualidades? Pues no se puede decir que son casualidades. Este gobierno ha actuado muy calculador, planificando cada paso que se va a dar, utilizando el tema, como te repito, de combate a la corrupción como una cortina de humo para que la población no mire la verdadera corrupción que están haciendo de este gobierno. Mario Gómez también fue víctima de la persecución política porque él estaba dando a conocer el tema del Bitcoin y la crítica a ese mismo tema. Entonces vemos una situación que lo decía en un programa, ante la falta de capacidad de este gobierno, porque obviamente ha sido incapaz de poder llevar el país de una forma adecuada, ante la falta de esa incapacidad, ante la falta que no ha hecho ninguna obra, no hay ciudad Bitcoin, nos robaron, chiviaron con el dinero, no hay hospital Rosales, no hay medicamentos, no hay pago para el tema de los despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un anuncio en Nueva York de Miss Universo en El Salvador. Para eso hay dinero, obviamente, para pagar asesores de otros países, para mantener a otras personas en este país, para dar publicidad a nivel exagerado, para que los funcionarios vayan a Estados Unidos a hacer campaña política. Para todo eso hay dinero. Mientras aquí el alto costo de la vida y todo lo que hace falta. Entonces, ante tanta incapacidad, el gobierno, al no tener también recursos, utiliza dos modos para hacer campaña política: la persecución y la prisión a opositores, y el tema del régimen de excepción con el tema de seguridad y la delincuencia. Son sus dos banderas ante una campaña política, porque obras no pueden presentar. Todas aquellas cosas, y aprovechando que hay salvadoreños que nos están viendo al exterior, que pueden ver videos o publicidad bien bonito, la ley Crecer con Cariño, y hace poco tuvimos una noticia de una señora que dio prácticamente su parto en el suelo, sin atención médica, se ha caído precisamente el feto ante un hospital, que no hay cumplimiento del mismo. Entonces, toda esa publicidad maravillosa que pueden ustedes ver es prácticamente una película que le están presentando a los salvadoreños, queriendo nuevamente darnos a tol con el dedo. Y aquí lo que se ha dado es el gobierno de las maquetas. Inauguran proyectos. La primer piedra. Aquí se dice que se ha hecho el hospital porque se inauguró y se tomó una fotografía. Aquí se dice que de las ganancias del Bitcoin, que no hay ganancias porque solo hubo pérdidas, se están creando escuelas. No hay ninguna escuela salvadoreñas y salvadoreños hecha, se los anuncio. Todos esos discursos cuando el presidente sale y usted ve en esa pantalla son falsos. Son precisamente las inauguraciones del ningún proyecto finalizado ni terminado. Entonces aprovecho porque prácticamente también los salvadoreños en el exterior tienen todo el derecho de votar, obviamente, cuando vayan a hacer las elecciones y todo, pero no de una forma irresponsable, no de una forma engañada, porque los que estamos aquí estamos sufriendo las consecuencias de ello. Todos los fines de semana están viajando durante este año los diputados de la bancada CIAN a hacer campaña ilegal, adelantada, a diferentes partes de los Estados Unidos, violando las leyes de El Salvador, violando los términos de la visa con la que entran, sea que entren con su visa de turista o que entren con su visa diplomática, y sobre todo pues violando la Constitución. Yo estoy escribiendo algo donde digo que todos los diputados de la bancada CIAN que están haciendo campaña adelantada no son elegibles para un segundo término, pero esa es harina de otro costal. Ayer o ahora, bueno, para mí fue ahora, salió un informe del Departamento de Estado sobre El Salvador. Aquí está, ¿ves? Reporte del Departamento de Estado sobre las prácticas de derechos humanos en El Salvador 2022. Yo lo comencé a leer, está un poquito largo, pero está bastante
interesante. ¿Cómo ve Estados Unidos la situación? No se está viendo, Iván. No, ahorita no se está proyectando. Perdón, aquí está. 2022, reporte sobre prácticas de derechos humanos en El Salvador, ¿verdad? Y ahí dice, ¿y cómo ve Estados Unidos la situación de los derechos humanos? Está bien interesante. Habla de las privaciones de libertad, de la vida, de prácticas ilegales, desaparición forzada. Y yo lo voy a seguir insistiendo. Cada persona que es detenida y a sus familiares le niegan la información de dónde está y por qué está, las razones de su detención, el acceso inmediato a un abogado y a un debido proceso, y al final aparece que lo mataron, ¿verdad? Y a veces hasta lo han enterrado. Esa es desaparición forzada, responsabilidad del gobierno de la República, en este caso responsabilidad del presidente y sus funcionarios de esa área. Tortura, tratos inhumanos y degradantes, castigos y otros abusos, pero yo quiero llegar a esta parte. Después podemos hablar de esto en otro programa, detenciones arbitrarias, y es que para los Estados Unidos sí hay prisioneros políticos. Hay reportes, dice, sobre detenidos políticos, donde se cuestiona la legalidad de la detención de los detenidos, condiciones duras, extremadamente duras, ¿verdad? En la prisión, y solo un detenido recibió a sus familiares. El caso de Neto Mason, con quien tal vez no podemos simpatizar ideológicamente, pero ese es el de los casos más emblemáticos, ¿verdad? Y aquí menciona también a 3 miembros del gobierno del Frente Farabundo Martí, que fueron arrestados en 2021 por lavado, enriquecimiento ilícito, y se mantenían en detención hasta el momento del reporte. Dice que fueron, bueno, y sigue, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a esto. Este asunto ya se le salió de las manos al gobierno, ¿no? Y la dictadura Cuba, la bonita dictadura, como que ya no es tan agradable, por lo menos para los ojos de la comunidad internacional. Correcto, y así es. Y quizás ellos no creyeron, y lo voy a decir de esta manera, cuando se dan las primeras capturas en el año 2021, el fiscal en la conferencia de prensa y el ministro de Seguridad manifestó tener un listado de 62 personas pertenecientes a partidos políticos y que iban a ser capturados. Solamente en el 2021 se dieron los 3 casos, ¿verdad? El caso Monarca, el caso de los sobresueldos, el caso de Azocambio. Entonces se dieron esos casos, pero de alguna manera como que paralizaron ese hecho. Y te comento por qué. Primero, porque como familiares nos organizamos y creamos COFAPES. No pensaron, cuando prácticamente dan estos ataques, estábamos, como decimos, sin poder dar la batalla, porque no había organización. Posteriormente se hace, y obviamente se hace una lucha colectiva. Y el segundo paso para COFAPES, aparte de reconocerse a nivel nacional, era reconocer esta situación a nivel internacional, porque en otros países solamente se ve el tema de la propaganda política del gobierno. Perdón, ¿qué significa COFAPES? COFAPES significa Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador. Se crea precisamente en el 2021 y iniciamos, digamos, o nos damos a conocer por las primeras denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y después otras actividades que eso hizo reconocernos por medio de toda la situación de El Salvador. Pero tuvimos apoyo de organizaciones, por ejemplo, de España, donde se da a conocer ya a parlamentarios, ir a comisiones de juntas de derechos humanos, y se da la primera resolución internacional donde se considera que en El Salvador hay persecución política, hay presos políticos y se pide la defensa de los derechos humanos de ellos. Eso
Sucede prácticamente en diciembre del 2021, porque en noviembre se hizo ese viaje, y cuando se estaba ya, precisamente se estaba atacando a las organizaciones civiles con el allanamiento de 5 ONGs. Situación que era para, obviamente, tirarles como corruptas por el hecho que recientemente había pasado la marcha del 15 de septiembre y que las organizaciones y esa marcha había sido todo un éxito. Entonces, obviamente, al haber una acción como esa, y que el presidente tuvo que cambiar sus planes de evento del 15 de septiembre e irse a encerrar a Casa Presidencial porque le tuvo miedo a la manifestación de esa gran cantidad de personas, creyendo él que no había descontento. Y ahí fue como la primera señal para el gobierno: miren cuántas personas hay de descontento. Próximas marchas ya ponían retenes, ya obstaculizaban el poder llegar, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde yo digo que el poder recae en el pueblo, y a eso le tienen miedo, a la organización y a la denuncia. Posteriormente se hizo precisamente esa denuncia internacional. También en junio del año pasado se tuvo un viaje a Washington, se dio a conocer a organizaciones defensoras de derechos humanos esta situación, a políticos precisamente esta situación, y es por eso que dentro del informe de Estados Unidos pues obviamente se tienen elementos para considerar presos políticos, y no por una denuncia que uno puede decir que solamente somos palabras. Nosotros llevamos documentación que nos ampara nuestra denuncia a todo lugar donde vamos. ¿Cuál es el número de procesados y cuántos están todavía detenidos? Hablando de aquellos relacionados con el esfuerzo de COFAPES. Bueno, te comento que el tema entre presos y perseguidos, o sea, sumando presos y perseguidos, sumando los capturados también dentro del régimen de sección, que han habido sindicalistas y que los procesos siguen. En algunos casos han habido medidas sustitutivas a la detención, en otros no, porque hay personas que siguen en prisión. Por ejemplo, arresto domiciliar, la doctora Violeta, Erlinda, Calixto sigue en el penal de Mariona, Mason también. Los compañeros de Zacatecoluca también. Entonces, viendo toda la situación, tenemos casi 107 personas, ¿verdad?, bajo esa calidad de como opositores, y que están enfrentando un proceso. Tenemos también a la doctora Wanda Pignato, 4 años arresto domiciliar. Ahí es cuando yo hago la pregunta y digo, ok, si este gobierno lo que le interesa es dar a conocer una sentencia que estos funcionarios, exfuncionarios del FMLN son corruptos, en 4 años un proceso ya no tuviera alguna de... Claro que sí, pero como es insostenible y no les conviene que finalice un proceso porque estos pueden ser absueltos completamente, lo que vienen es dándole largas dilataciones por parte de la Fiscalía para que los procesos no avancen y no lleguen a su fin, y la situación jurídica de estas personas se sigue viendo vulnerable. O sea que en ese marco estaríamos hablando de que los detenidos bajo el régimen de excepción posiblemente los van a mantener, o los querrán mantener 2, 3 años más, porque como no tienen casos concretos para individualizar el ilícito o la participación de cada uno de ellos, es más fácil mantenerlos en esa espera, lo cual también es una arbitrariedad, ¿no? Es una violación a los derechos humanos. Al debido proceso también, es que igual, por ejemplo, bueno, el tema del régimen de sección es, como decimos, por aparte, es un modo diferente de tratar con el tema de los opositores, porque hablamos del régimen de sección, viene a tener ciertas características jurídicas muy distintas. Por ejemplo, que es sin ningún tipo de investigación, también es encarcelado, pero tiene 15 días, ya no están mucho en una delegación policial, sino que rapidito las trasladan a un centro penal, y el trato que se le da dentro de un centro penal a los del régimen de excepción es totalmente diferente a los presos comunes o a los presos que ya tienen una pena. Y solamente te quiero hacer, digamos, una observación. Quien tenga que obviamente pagar por un delito, que pague. Quien es delincuente, que pague. Pero prácticamente los muertos en los centros penales no han sido pandilleros, han sido gente civil. Y si tú te fijas, y la gente tiene que ser como que muy notoria, esa publicidad de la megacárcel y que están trasladando a pandilleros a esa megacárcel, pandilleros
que están en excelente condición, muy diferentes cuando vemos en libertad a un civil. Tan gordito, ¿verdad? Correcto, no hay ningún tipo de tortura, están en excelentes condiciones, les han dado parte de su tregua, quizás le han dado una cárcel nueva que tiene gimnasio y tiene otras situaciones, pero voy más allá de eso. Esta mega cárcel y esos pandilleros trasladados no son capturados del régimen de excepción, son pandilleros que ya tienen una pena, porque ese modo de tatuajes que se ven en un inicio. Las pandillas los hacían antes. Cuando las pandillas comienzan a operar de forma diferente, ya los pandilleros ya no se tatuaban de la forma tan exagerada como lo vemos en esas imágenes. Entonces esa es la diferencia. La gente está engañada si cree que esos traslados son del régimen de excepción. No. O sea, está sacando probablemente condenados por pandilleros. Lo que le impresione a la gente, obviamente, están escogiendo a pandilleros demasiado tatuados para que eso impacte a la gente, pero también es parte de una tregua. Es que esa cárcel es nueva y con ciertas condiciones que muy diferente a las otros centros penales donde sí se están muriendo la gente. Entonces vemos una situación, como les digo, de bastante espejismo, que la gente tiene que detectar que en esas imágenes algo no concuerda, algo no está bien. Y no es por gusto que exista ya un caso en Nueva York en contra de Bukele por su pacto con las pandillas. Precisamente cuando se da esa apertura se da el traslado, porque quiso hacer la cortina de humo para que ante la población no sospecharan de él. Entonces vemos una situación totalmente diferente, ¿verdad? Y es muy aparte el tema del régimen con estos, como te repito, opositores. A estos lo que les conviene es ir haciéndoles larga. Muy pocas personas gozan de arresto domiciliar o medidas, y mientras tanto otras les conviene que se siga dilatando para que sigan estando en una celda. Y los ponen de ejemplo para otros opositores. En 4 años no han podido demostrar, no han condenado ni siquiera a una persona, porque no han tenido las evidencias. Correcto, porque se puede decir que la primera presa política en este caso sí fue Wanda Pignato, que acordémonos que aquel contexto ella estaba pasando precisamente por su enfermedad de quimioterapia de cáncer, sí. Y le dejan precisamente por esa situación el arresto domiciliar. Entonces 4 años que ha tenido que venir postergando, que diligencias, que esto, que lo otro, entre ciertas anomalías que se han dado. Y el tema es que arresto domiciliar se puede tardar el proceso mucho más tiempo. En cambio, si una persona está en prisión, solamente pueden mantenerla en prisión 2 años. A ellos se les aplica las reglas previas al régimen de excepción. Correcto, a ellos sí se les aplica, porque el régimen de excepción a estas personas se les está obviamente llevando también procesos de las reformas que se hicieron a la ley del crimen organizado. Entonces es un trato totalmente distinto, por eso te digo, son características jurídicas bien diferentes. Ok, bueno, buena aclaración. Iba a preguntar, las instancias internas, domésticas, como se dice en Estados Unidos, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuando había Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo se llama esto de los que ven las cárceles? El cumplimiento de la pena. ¿Qué respuesta, qué apertura, qué colaboración ha habido por parte de estas instituciones? Bueno, ante una falta de Estado de Derecho y que todos ellos obviamente, yo hacía como el comentario, lo pueden tomar algunos como chiste, que hay un principio que prevalece ahora en el tema de órgano judicial y en el tema de estas instituciones, y es el principio de preservar su cargo. Obviamente están serviles a conservar su cargo. Fue lo que pasó precisamente con este funcionario, ¿verdad? Apolonio, que estaba en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hasta se hizo precisamente en la marcha ¿dónde está? Porque se escondía de los medios, porque no daba la cara, porque estaban las denuncias y no habían resoluciones, entonces no respondía. Luego llega otra procuradora totalmente invisible también, servil al gobierno, hasta supuestamente pariente de un funcionario y de un diputado. O sea, estamos hablando
que ellos van a hacer lo que el gobierno les diga. Un fiscal que es ilegal, impuesto, toma la curiosidad y todas estas acciones, porque nada es eterno. De alguna manera el poder en algún momento se les va a caer. Y todas estas acciones de un fiscal impuesto ilegal a futuro se tienen que revertir. O sea, te estoy diciendo que hasta el tema de presos, o sea, ahorita estos casos procesales con un fiscal ilegal no tiene por qué obviamente llevarse. Y podría ser revertido. O sea, si hablamos jurídicamente, en un futuro se podría haber revertido, porque estás hablando de un funcionario que no tiene legalidad, entonces todas sus acciones son ilegales. Ante unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia también, que de esta manera han llegado. Entonces, prácticamente, ¿cómo es la respuesta de estas instituciones? Totalmente pasiva, sin respuesta, inclusive hasta con la persona más humilde, ¿verdad? No se le da respuesta como debe de dársele. Responden prácticamente a una agenda política. Las instituciones responden a una agenda política del gobierno. Y podría tomar en cuenta algunos jueces, ¿verdad?, que también están serviles al gobierno, pero yo lo puedo tomar en cuenta como que el órgano judicial está dividido. Hay jueces que se han tomado la valentía o de denunciar o de por lo menos hacer todo conforme a derecho, porque uno no dice, es que nosotros no queremos privilegios, nadie está pidiendo privilegios, estamos pidiendo derechos. Todavía hay jueces entonces, aunque sean todavía, aunque sean pocos. Te puedo poner un caso, por ejemplo, el caso de Mauricio Ramírez. Hubo una jueza que le ordenó medidas sustitutivas a la detención. Los magistrados impuestos por Bukele, premiados precisamente por hacer esas cosas, revocan las medidas. Forma de castigo para la jueza fue trasladarla, quitarla del juzgado donde ella pertenecía, a trasladarla a otro municipio o a otro pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de ese traslado, ¿verdad?, hay jueces que se han visto con la valentía de realizar resoluciones de acuerdo a derecho. Entonces, sí puedo, digamos, felicitar a esos jueces, pero también decirlo de esta manera, y es que nosotros como COFAPES, si un juez realiza malas acciones ilegales, porque también denunciamos también a una jueza que había cometido mucha ilegalidad dentro de uno de los procesos políticos, entonces si un juez está realizando acciones malas, obviamente se le tiene que revelar el nombre y el apellido y poner la cara de ese juez, porque aunque no es político, es funcionario. Y también se debe al pueblo y también debe responder por sus acciones. Eso de tener poder en 4 paredes y desde su despacho estar dando resoluciones que va a afectar gravemente los derechos de alguien, ese tiempo ya se acabó. Esos jueces que anularon, por ejemplo, procesos como la Ligia de Saca, ¿verdad? Y que obviamente están diciendo esto y lo otro, de algún momento van a tener que aparecer. Y me llama la atención algo, que incluso la lista no solamente aparecen políticos, aparecen funcionarios como jueces y de otros países, correcto, Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces ya es hora también de poner en la lupa que aquellos jueces que se han visto favorecidos por el gobierno, impuestos, y que hagan cualquier tipo de corrupción, también hay que ponerlo en función de denunciarlo y que el pueblo lo sepa. Y que sí, hay que por lo menos comenzar exponiéndolo, ¿verdad?, a la luz pública, porque pues en este momento no hay institucionalidad en el país, pero qué bueno que a nivel internacional ha habido eco. Pregunta alguien sobre la salud, la situación del doctor Giresi. Sí, claro que sí. Bueno, comentar este caso, ¿verdad?, de que este caso es de 19 personas y solamente 5 se han visto en prisión 23 meses. Ahí es un claro reflejo de la desigualdad. ¿Por qué en un mismo caso personas de otros partidos políticos como Gana, como Arena o como empresarios se vieron favorecidos con medidas sustitutivas a la detención, y con estas 5 personas que fueron funcionarios del FMLN tenía que reflejarse un gran odio de no poderle conceder esas medidas? El 20 de febrero se hizo una audiencia que supuestamente iba a ser vista pública, y a su solicitud de la fiscalía se reprograma porque faltan ciertas diligencias. Y ojo con esto, este tribunal que está viendo este caso está tratando de subsanar todas estas anomalías del juzgado anterior de la jueza que nosotros hemos denunciado.
porque pasaron tantos errores que por lo menos se está tratando de subsanar para ver cómo se va a desarrollar las pruebas en la vista pública. Entonces, al ver esa reprogramación, mirábamos que ya hoy, en abril, el 24 de abril, cumplían 2 años ellos de estar en prisión. Entonces ellos aplican el hecho que 2 años. Al ver la fiscalía que ya no le quedaba de otra que ceder, el hecho de que sí hay que hacer medidas, porque de todos modos la audiencia va para junio y ellos en abril cumplen 2 años. Se desarrolla una audiencia especial y se les concede medidas a ellos. A una exageración de que la fiscalía estaba solicitando $50,000 de fianza. En ningún proceso se habla de esa cantidad. Vino el tribunal y bueno, dejó hasta la mitad, 25,000. Todavía nosotros lo considerábamos injusto, pero ni modo. Porque a los empresarios, que son los empresarios, les dejaron 10,000, 8,000 y en cambio a ellos como funcionarios, ni modo, dijimos. Trato desigual. Un trato desigual, pero nos sometíamos al hecho de que por fin, después de 23 meses, van a salir. ¿Qué pasa? Como el tribunal no concedió los 50,000 y un arresto domiciliar que pedía la fiscalía, apeló la fiscalía, Cámara se lo declara inadmisible porque se está diciendo que no se van a dar las medidas, siempre se van a dar, solamente que el tribunal no realizó lo que ustedes pidieron, pero eso es a criterio del tribunal de ver lo que mejor convenía. Y es así que ha pasado un mes prácticamente desde que se dictó el fallo de las medidas y no ha salido el doctor Iresi, Denis Córdoba, Ever Enríquez Cruz, Amílcar Pérez y Jaime Valdés, teniendo ya medidas, pero no se ha podido, digamos, cumplir. Esperamos esta semana, por fin ya la resolución quedó firme, ya la Cámara lo declaró firme, ¿verdad? Ya la Fiscalía ya no puede apelar, ya no puede hacer otra acción más y esperamos pronto pues poder conceder de esta manera, pero sí, decirles que todos ellos se han visto con un deterioro en la salud grave, que parte de las anomalías de la jueza Miriam Salazar, de la jueza primero de instrucción de Zacatecoluca, fue no haber realizado solicitudes de estudios médicos para ellos, vulnerando completamente el derecho de Algunos salud. tenían condiciones de salud que meditaban. En la misma audiencia preliminar, ellos de su propia voz han manifestado su situación y han pedido a la jueza que se librara oficio de medicina legal y se le realizaran exámenes médicos. Y en la resolución de la audiencia preliminar no va eso estipulado. No se les han realizado y así en muchas ocasiones hay muchas cosas que a los abogados se le denegaron. Incluso de tanto insistir, por eso es que se le ha denunciado a esta jueza. A uno de los abogados se le dijo que dejara o se abstuviera de la insistencia porque si no lo iba a mandar a la fiscalía o a la sección de investigación profesional, queriendo generar intimidación. Sí. Correcto, entonces esas son las cosas que nosotros denunciamos y decimos, es indignante enfrentarse prácticamente al sistema. En un proceso te enfrentas al sistema y a todo un monstruo estatal. Eso es lo que está pasando en el país y no debe de ser así. Bueno, muy valiosa la información que debe llevarnos a reflexionar. Cuando se pierde el Estado de Derecho, cualquiera de nosotros, con o sin razón, o con una desproporcionalidad de alguna conducta o aparente conducta, ¿verdad? Desproporcionalidad de la medida, pero cualquiera de nosotros puede ser víctima de esos abusos, ¿verdad? Y de la utilización del Estado para enviar mensajes. No está lejos que opositores de la diáspora también, ¿verdad? Más de alguno se sirva de ese mensaje del régimen para amedrentar al resto de opositores desde la diáspora. Ivania, excelente explicación de la situación. No sé si hay algo más que quiera agregar. Bueno, quizás pedir, ¿verdad?, a los salvadoreños en el exterior que se informen por canales verídicos de la situación real de lo que está pasando en El Salvador. Es responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? Para lo que queremos todos es un mejor
El Salvador, ¿verdad? Entonces, pero no lo vamos a llevar con una situación de esta manera, ni con un gobierno dictatorial, ni con un Estado que le rompe las garantías y los derechos humanos a las personas. Siempre he dicho que la represión trae más represión y no hay resultados positivos. Así que nosotros por nuestra parte como COFAPE vamos a seguir denunciando porque se siguen abriendo otros procesos. Ahora son como procesos civiles, obviamente, que por enriquecimiento, que organizaciones civiles que son corruptas, prácticamente va a ser como la cortina de humo para la campaña política de estos diputados, pero que no se dejen engañar, ¿verdad? De estas cortinas de humo que están lanzando, y es mejor rendirle cuentas a este gobierno, ya el disco rayado, echarle la culpa que los mismos de siempre. No hay manera de cómo defenderse, sino comenzarle a pedir cuentas y resultados a este gobierno. 4 años ya prácticamente, ¿verdad? Ya no puede estarse victimizando. Exactamente, entonces comenzar a buscar resultados, y si en su caso hay funcionarios que están llegando a los Estados Unidos y se está llegando precisamente pedir resultados, ya basta la falacia, basta el espejismo que les quieran vender. Así que agradecerte por el espacio. Nosotros como COFAPE vamos a seguir denunciando cualquier anomalía que se vaya presentando o cualquier caso que nosotros sabemos que en lo que más se acerca al tema de la campaña política, que es adelantada a la que ellos están haciendo, esto se va a volver un poquito más intenso y va a tener que necesitar de mucha denuncia y de mucha lucha. Así que agradecerte el espacio, Daniel, por esta noche. Lamentablemente es cierto, van a buscar nuevas víctimas para crear cortinas de humo y tapar la realidad de lo que está ocurriendo. Gracias, Ivania, gracias a quienes se conectaron. Bueno, quedamos pendientes para futuros programas para ver cómo se está desarrollando esta situación de los reos políticos en El Salvador, aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI, bajo el presidente más cool, más popular, ¿verdad?, del mundo mundial. Pasen todos muy buenas noches.